Bueno, Roberto, gracias por la presentación y buenas tardes a todos y a todas. A ver, el planteamiento, bueno, de que nada, agradecer, por supuesto, a Carlos el que nos haya brindado la oportunidad de participar en el proyecto de investigación y, por supuesto, tener igualmente la oportunidad de participar en estas jornadas y específicamente en esta mesa de debate, ¿no? Que centra su atención fundamentalmente en el espacio público, la ocupación turística del espacio público. En ese marco hay que entroncarlo realmente porque específicamente vamos a tratar el tema del espacio público relacionado con el turismo de cruceros en los centros históricos. Con lo cual, si os acordáis de la jornada de ayer, pues hay algún tipo de correlaciones y de entroncamiento que se producen con el trabajo que hemos desarrollado dentro del equipo operativo del proyecto de Overtourist City, junto con los compañeros María José Andrade, que ya puso ayer, Guido Cimadomo y Rachel Rodríguez, que es una investigadora dentro del proyecto de investigación. El planteamiento que traigo, básicamente, hace como, me vais a permitir que haga una especie de ver de dónde venimos, dónde estamos y luego plantear como visiones a futuro. Entonces, en el año 2008, es un poco cuando me incorporo al proyecto de piezas mínimas del turismo, que dirigía Ricard Pié junto con Carlos Rosa. En aquel momento ellos nos plantearon el reto, ¿no?, de que hiciésemos una investigación dentro de todo lo que conllevaba el proyecto de investigación en sí, donde nosotros visualizásemos cuál había sido el impacto de la evolución de los medios de transporte en el desarrollo del turismo. Evidentemente, en aquella investigación estaba ya incluida el transporte marítimo. Y, bueno, pues en el caso específico de la industria de los cruceros, desde los años 90 había venido experimentando un crecimiento expansivo, ¿no?, que más o menos se estimaba en torno al 2% interanual. Nada que ver con lo que después ha venido a suceder. Pero claro, en aquel año, estoy hablando del año 2008, también estaban sucediendo otras cosas, ¿no?, que podrían ser interesantes para la presentación, ¿no?, para el tema específico sobre el que estábamos trabajando. Por un lado, bueno, la ciudad occidental estaba pues, en ese tránsito después que venía acumulando desde los años 70 y 80 de desindustrialización para encaminarse hacia una ciudad más enfocada al sector servicios y todo aquello de la economía del conocimiento y la innovación. Y en ese tránsito había adquirido un cierto protagonismo el turismo como herramienta de crecimiento económico para facilitar precisamente esa transición, que unida un poco o bastante al desarrollo urbano, pues estaba gestionando una forma específica de crecimiento económico. Entonces teníamos, por un lado, fórmulas de intervención de regeneración, planes de regeneración urbana, que articulados a través del espacio público y, bueno, pues con una determinada promoción turística adquirían una gran proyección internacional. Es lo que en aquel momento, bueno, el caso más paradigmático fue la Barcelona de las Olimpiadas, ¿no?, que fue lo que se llamó el modelo Barcelona. Evidentemente, también en el año 2008, y ya se ha comentado en el día de ayer, tuvo lugar un gran acontecimiento, ¿no?, un acontecimiento catastrófico en muchos sentidos, en casi todos, que fue la crisis financiera del 2008. Entonces, claro, imaginaos un escenario en el que se desmonta por completo la economía de muchísimas ciudades, ¿no?, y que, por lo tanto, ante una situación, como digo, catastrófica, pues muchísimas ciudades intermedias y otras que no son tanto intermedias, pero sobre todo muchísimas ciudades del sur de Europa, de todo el arco mediterráneo, ven como única alternativa el agarrarse al turismo como fórmula para aportar algo de crecimiento económico y que le permitiese pues solventar la papelera. En ese contexto,
claro, se cambia por completo de paradigma. Aquello que en un principio estaba empleándose como herramienta para facilitar el tránsito de una ciudad industrial a una ciudad del conocimiento y de la innovación, pasa a convertirse en el objetivo último. Con lo cual, pasamos de esa ciudad industrial a una ciudad que ha ido transitando a una ciudad definida para el consumo y el ocio. Es en ese instante en el que la industria turística es un poco la que empieza a marcar las pautas de las formas de crecimiento y de transformación de la ciudad, define usos, determina funciones, asigna, por eso, las características específicas de los equipamientos y, por supuesto, en las ciudades del sur de Europa, que son pues, las que más dependen, en términos generales, de la industria turística, pues llegan a poner por delante las necesidades y deseos de los visitantes, incluso que las demandas propias de los residentes. Evidentemente, en esta transformación de la ciudad industrial que transita, se desmonta, pasa a una ciudad enfocada al consumo, pues hay otra serie de cosas que, como parte de esa ciudad, empiezan también a transformarse, ¿no? Y una de ellas son las infraestructuras. Las infraestructuras ahora hace falta que sean muy eficaces, que transporten gran cantidad de gente, que faciliten la accesibilidad y que además lo hagan de una manera pues, eficaz y muy rápida. Evidentemente, en los puntos donde se justaponen estas infraestructuras, es decir, los nodos intermodales, donde se produce el tránsito de viajeros de un medio de transporte a otro, pues igualmente se convierten en espacios destinados para el consumo. Y además son los espacios que funcionan como puerta de acceso a esa ciudad destinada al turismo. Evidentemente, como parte de esa conceptualización de la infraestructura y las ciudades portuarias históricas en Europa, aquellos espacios portuarios que habían ocupado una parte central del tejido industrial de estas ciudades, pues también experimentan este proceso de transformación. ¿Cómo? Bueno, pues en algunos casos se coge, se desmonta y se traslada a unos espacios que dejan de ser tan centrales para ocupar una localización más periférica. En otros casos directamente se transforman en otro tipo de puertos que son pues más afines con la industria turística que se está proponiendo. ¿Bajo qué argumentos se producen estas transformaciones? Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Pero hay una línea donde convergen muchísimos procesos de transformación y esa es la necesidad, totalmente legítima, de que la ciudad histórica recupere el encuentro con el mar. Evidentemente, hay una reclamación de decir, oiga, durante demasiado tiempo nos han secuestrado esa parte del frente de mar porque ha estado pues, condensando toda una serie de actividades industriales y ahora es necesario que nosotros recuperemos, nos reencontremos con el mar. Totalmente legítimo y lógico, ¿no? En términos generales. Pero claro, el asunto, que esto estaba sucediendo tierra adentro, el asunto era lo que estaba sucediendo mar adentro, cuando el Estado estaba ya preparando a los buques llenos de turistas para que desembarcasen en la ciudad, pues acomodando esos puertos, introduciendo muelles para que los cruceros pudiesen atracar y desembarcar. Con lo cual, claro, ¿qué sucede? Que aquello que tenía toda su lógica de apertura del centro histórico al mar pasa a convertirse en otra cosa. Realmente lo que se está definiendo, en cierta manera, o en su totalidad, es un espacio que condensa el mayor número de atractivos turísticos y que de alguna forma define un hinterland que pudiese posicionar a un determinado destino como competitivo dentro de la industria de cruceros. En este punto hay que pararse un momento a entender cómo funciona la actividad crucerística, ¿no? Porque es una actividad multidestino. Si por un lado tenemos el crucero en sí, el buque, que es el destino principal, pero luego, claro, están todos los destinos que se encuentran pues, repartidos, ¿no? A lo largo de la costa y que forman parte del itinerario del propio crucero. Con lo cual tenemos, por un lado, el buque, que funcionaría como un resort en movimiento,
Por otro lado, tenemos los puertos, que funcionan como puertas de entrada a la ciudad. Y, en tercer lugar, tenemos el hinterland turístico, que es el espacio físico donde, desempeñan su actividad en tierra, pues, los cruceristas, ¿no? Y donde se aglutinan todos los atractivos turísticos que, a priori, van a visitar. Claro, ¿qué sucede en esta imagen no es representativa, pero sí visualiza muy bien un poco el relato que os voy a contar? ¿Qué sucede en casos como Barcelona, como Valencia, como Málaga y como tantos otros casos de ciudades históricas portuarias, menos en el contexto europeo, pero también en otros lugares? Pues que el espacio que condensa el mayor número de atractivos turísticos corresponde con el centro histórico. El centro histórico coincide con la ciudad portuaria y, por lo tanto, la llegada de los cruceros con los turistas, en este caso los cruceristas, pues prácticamente no tienen que moverse, sino que desembarcar y desempeñar su actividad en ese centro histórico. Es decir, se produce una sobresaturación en un espacio muy concreto, en este caso coincidente con el centro histórico, de los espacios públicos. ¿La causa fundamental cuál es? Pues que en estos casos que estamos comentando, se produce una coincidencia espacial prácticamente en su totalidad de lo que sería el hinterland turístico con el centro histórico. Con lo cual, el resultado es precisamente la sobresaturación de esos espacios públicos. A lo largo de los últimos años, y todos los conocemos, se han ido multiplicando las propuestas, ¿no? Las protestas, por los impactos que genera el turismo de cruceros en la ciudad, de diversa índole. Diversa índole las protestas, pero también los impactos que generan. Y por un lado, hay que pensar simplemente desde el punto de vista del impacto ambiental, que la contaminación que aporta un crucerista en términos de CO2 por visitante y día es muchísimo mayor que cualquier otro usuario de la ciudad. Por otro lado, hay que considerar también la masificación y el impacto que tiene a la conservación del patrimonio. Por otro lado, la baja toma de decisiones, ¿no? La baja participación ciudadana, incluso por parte de los propios consistorios y de los agentes públicos locales, a la hora de tomar decisiones sobre cómo gestionar los puertos, ¿no? Destinados a cruceros y demás. Pero claro, dentro de toda esta amalgama, también hay que recordar que el gasto medio de cruceristas está muy por debajo a otros modos de turismo en la ciudad. Con lo cual, bueno, con toda esta amalgama de impactos negativos así, digamos, a buena pluma, evidentemente el que nos centra hoy aquí en la mesa de debate es el que se refiere al espacio público. Con lo cual, ¿cuáles son las consecuencias de la actividad crucerística en el espacio público? Por un lado, hay que tener en cuenta que el crucerista, una vez que desembarca en el destino, únicamente tiene opción de habitar el espacio público. Es decir, es un habitante de lo público. Y además no de cualquier espacio público, sino de los espacios públicos que son más representativos de los centros históricos, en este caso. Unos espacios públicos que además son los que aglutinan el mayor número de atractivos turísticos y que, por lo tanto, son los que forman parte habitualmente de los itinerarios que incluyen los turoperadores en sus actividades. Es decir, que estamos hablando que el espacio público donde habita el crucerista son espacios públicos que ya están muy presionados por las dinámicas turísticas per se. Con lo cual, ese acto adicional de presión lo que lleva incondicionalmente es a la extinción como lugar de representación de la diversidad social. Simplemente hay que acudir a los datos y ver los crecimientos de población que han ido teniendo muchísimos centros históricos, ya hemos de Barcelona, ya hemos de Málaga y tantos otros. Y, por supuesto, por contra, un proceso de especialización para el consumo de ocio. Evidentemente, imaginaros, hace un par de semanas
en Málaga hoy, me parece que fue, anuncio, no sé si en portada, ¿no? Completa, 11.200 cruceristas desembarcan en Málaga. Imaginaros la dinámica de que en un centro histórico, con las limitaciones que tienen espaciales el caso de Málaga, desembarquen casi simultáneamente 11.000 almas. Brutal. Imaginaros la dinámica de embarco, desembarco, deambular por todos los espacios públicos, todos los bienes, todos los objetos de consumo destinados a estos individuos, más, evidentemente, todos los autobuses turísticos, toda la saturación del transporte público, privado, colectivo que pueda generar. Es decir, desencadena una problemática en la accesibilidad a los espacios públicos y a la transitabilidad por esos espacios públicos. Transitabilidad en cuanto a la acción sobre el espacio público y a la acción a llegar a esos espacios públicos. Lo veíamos ayer con la imagen que proyectaba María José Andrade de Venecia, ¿no? De gente que había tenido que dejar de acudir al trabajo porque era imposible llegar a determinados espacios. Imaginaros esa secuencia trasladada a los espacios. Bien, evidentemente, la actividad turística, la actividad crucerística se caracteriza por una rigidez espaciotemporal brutal. Y esa rigidez perturba enormemente, pues ya todas las dificultades que tienen los espacios públicos en el marco de la turistificación. Por un lado, en el campo espacial, en el campo temporal, el crucerista tiene un programa muy específico durante un tiempo muy limitado para visitar el lugar. En cuanto a la cuestión espacial, imaginad que no estamos hablando de turistas que, bueno, van actuando de manera dispersa. No, ellos funcionan en grupo, con lo cual generan unos picos de ocupación brutal en los espacios públicos. Evidentemente, esta sobrecarga turística que experimentan los espacios públicos conlleva una pérdida radical del valor para otras funciones y para otros usuarios. Imaginad, en el caso mediterráneo, donde los residentes pues, tienen un vínculo simbólico y de hogar con respecto al espacio público. Es decir, el espacio público es casi la prolongación de tu casa. Con lo cual, cuando tu casa la ves invadida por todos los cruceristas, pues claro, se pierde ese valor al que tú le puedes asignar como residente. Pero luego también hay otro tipo de usuarios que están buscando otro tipo de intercambio social, pero sobre todo de intercambio económico, como pueden ser trabajadores, como pueden ser comerciantes, como pueden ser otro tipo de turistas que también terminan perdiendo esa desafección, terminan desarrollando esta desafección sobre el lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas dinámicas, ¿no? Podríamos catalogarlas a dos niveles, una a largo plazo y otras a corto plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una segregación de usuarios en el espacio público. Y aquello que se planteó de manera descabellada en los años 70 en la Quinta Avenida en Nueva York, cuando decidieron asignar unas aceras a los turistas y otras aceras a los neoyorquinos, pues ahora se está reproduciendo en todas las ciudades sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Por otro lado, el concepto de espacio público como espacio para estar está desapareciendo. Y se está, para la contradicción, transitando de un espacio estancial a un espacio de tránsito. Es decir, la gente, el residente, el usuario habitual de la ciudad, ya no está, sino que lo cruza. Porque evidentemente cada vez tiene más desafección sobre ese espacio. A largo plazo, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues evidentemente, si tú vas acumulando una sensación de distanciamiento con respecto a ese espacio público, finalmente evitas ese espacio público para sustituirlo por otros lugares que, bueno, respondan un poco a tus expectativas como usuario de la ciudad. Con lo cual se produce una autoexclusión forzada de esos espacios públicos
por parte de los usuarios, en este caso de los residentes, y por contra se produce la hiperespecialización, es decir, esto es, mientras que uno va decreciendo, el otro va progresivamente subiendo. La hiperespecialización de la ciudad para el consumo. En términos de futuro, bueno, futuro, casi de presente, ¿no? ¿Cuáles serían como las opciones a tener en cuenta para intentar lidiar con todas estas problemáticas? Bueno, por un lado está, como veis en la pancarta, la propuesta de decrecimiento turístico. Son propuestas que ya se están implementando, se están llevando a cabo. Por un lado, intentando limitar el número de cruceros que atracan diariamente en el puerto, como sucede con el caso de Dubrovnik o como sucede en el caso de Palma de Mallorca, que han visto pues, bajar de forma considerable un 14,5% el flujo de cruceristas dentro de la ciudad, o como en el caso de Barcelona, que directamente, frente a la propuesta del Estado, porque aquí hay una cosa muy graciosa, ¿no? Que el Estado, él funciona por sí solo, toma decisiones y son las comunidades locales, ¿no?, las que tienen que apechugar con el problema. Entonces, el Estado había propuesto ampliar el puerto a 13 muelles y finalmente el consistorio barcelonés ha dicho, no, nos quedamos con los 9 y anulamos 2 y dejamos 7. Con lo cual, por ahí están interviniendo para intentar establecer ese proceso, ¿no?, progresivo de decrecimiento turístico. Por supuesto, también hay otra línea sobre la que actuar y es dejar de invertir dinero público en la promoción turística. Si alguien quiere promover algo, que lo promueva desde el campo de lo privado, ¿no?, pero que no sea el dinero público el que esté poniéndose encima de la mesa para promover este tipo de actividades. Aparte del decrecimiento turístico, también está otra alternativa, que es la imposición de tasas, fundamentalmente relacionadas en el marco de la emergencia climática, por lo que hemos comentado antes, ¿no?, el impacto medioambiental que tiene este tipo de turismo. Y luego, digamos que la solución intermedia y equilibrada en cuanto que busca la conciliación entre turistas y residentes es establecer pues, acciones de gestión y de conciliación entre las dos partes. Ayer se comentaba también que a veces no es tanto el hecho de contar o tener en cuenta el número de turistas, sino también, o de cruceristas en este caso, también ser capaces de gestionarlos adecuadamente. En este sentido, ¿cuáles son las líneas principales que se están proponiendo? Pues, por un lado, el introducir atractivos turísticos extra que permitan descongestionar los itinerarios que ya de por sí están funcionando. Y tendríamos que entrar a considerar otras partes como son los intereses de los operadores y demás. Por otro lado, monitorizar el movimiento, ayer también se comentó, monitorizar el movimiento de los cruceristas dentro de la ciudad con el objetivo de que, oye, yo conozco por dónde se están moviendo, cómo actúan, cómo intervienen dentro de la ciudad, y yo desde ese punto de vista puedo implementar acciones desde lo local, es decir, desde el punto de vista de los residentes, para que haya un beneficio mutuo en el desarrollo de esta actividad. Por supuesto, esto, oye, va a tener su trascendencia a posteriori porque en unas condiciones críticas, como por ejemplo cuando vino la pandemia, los destinos van a ser mucho más resilientes siempre y cuando tengan una red económica más vinculada al lugar que no tan externalizada. Otra de las líneas por las que se está apostando, la tercera ya y última, sería ampliar el hinterland turístico. Es decir, lejos de ceñirlo exclusivamente al centro histórico, que ese hinterland turístico tuviese unas dimensiones lo suficientemente grandes como para diluir toda la presión turística que está concentrada, en este caso, en el espacio público del centro histórico. En líneas generales, básicamente lo que se debe apostar es por un intento de, oye, hay un interés por parte de agentes públicos, un interés por parte de agentes privados, establecer una coordinación a la hora de implementar acciones, planes, estrategias
que busquen, por un lado, satisfacer las demandas de un turista, que en este caso es un crucerista, con las demandas del tejido social y que, bueno, que a fin de cuentas satisfagan en su conjunto pues esas condiciones socioeconómicas que tanto unos como otros demandan. Y hasta aquí. Muchas gracias.